Bienvenidos al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Se desea conocer el diámetro de la tubería de fierro fundido nuevo, de manera que el primer vagón de 20 metros cúbicos de capacidad se llene en 10 minutos, si está cerrada la válvula de la tubería 3. Inciso B. Calcular el tiempo que se requiere para llenar cada vagón si se abre dicha válvula. La viscosidad del agua es de 0.01 centímetros cuadrados sobre segundo. Considerar que H es igual a 20 metros, L subíndice 1 igual a 800 metros, L subíndice 2 igual a 20 metros, L subíndice 3 igual a 80 metros y la rugosidad absoluta del tubo es 0.2 milímetros. Bueno, aquí tenemos nuestro esquema. Este es un depósito que está sujeto a presión atmosférica. En la superficie le vamos a llamar A. Tenemos un vagón y acá tenemos otro vagón. La primera condición es que esta válvula de la tubería 3, este es el tubo 3 que empieza desde C hasta descargar en D. La válvula que está en la tubería 3 está cerrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular en cuánto el gasto que está circulando por este que está llegando a este vagón, si esta válvula está cerrada. Bueno, pues voy a trazar mi plano horizontal de referencia a esta elevación, que es precisamente en la descarga del depósito, en este caso del depósito B. ¿Sí? La longitud o L2 es a partir de aquí, de lo que estamos marcando nosotros como C. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la energía entre A y B y nos resulta lo siguiente. Tenemos pues la carga de posición, la carga de presiones y la carga de velocidades en A, y esto es igual a la carga de posición, la carga de presiones y la carga de velocidades en B, más las pérdidas por fricción del primer tramo, más las pérdidas por fricción del segundo tramo. En este caso no vamos a considerar las pérdidas locales o secundarias, nada más vamos a trabajar con las pérdidas por fricción. De acuerdo a los datos que tenemos el valor de epsilon, entonces vamos a utilizar la ecuación de Darcy para calcular las pérdidas por fricción. Y en forma general podemos decir que las pérdidas de un tramo es igual a A por el gasto elevado a la N, y en este caso N pues es 2 y A lo calculamos de esta manera. O también lo podemos escribir que las pérdidas es igual a 8 veces F por L por Q al cuadrado, pi cuadrada de a la quinta por G. Lo que buscamos es conocer el diámetro. Conocemos las pérdidas prácticamente, ¿sí? Bueno, más bien no conocemos su magnitud porque no conocemos precisamente el diámetro. Entonces, aplicando la ecuación de la energía, simplificando nos queda esta expresión. ¿Por qué? Porque la carga de velocidades y la carga de presiones en la superficie libre de A, estos dos términos son 0 y ZA es precisamente H. Entonces nos queda H, el término de carga de velocidades en B, se está descargando con una velocidad, la carga de presiones es 0, está descargando a la atmósfera, y ZB pues coincide con nuestro plano horizontal de referencia, entonces también es 0, por eso nos queda esta ecuación. Vamos primero a utilizar un procedimiento y enseguida utilizaremos un segundo procedimiento utilizando una ecuación que por aquí aparece. Bueno, en primer lugar, el gasto lo podemos determinar porque nos están indicando que este primer vagón de una capacidad de 20 metros cúbicos se tiene que llenar en 10 minutos. Entonces tenemos que el gasto es volumen entre tiempo, o caudal es volumen entre tiempo. Entonces tengo el volumen y tengo el tiempo, por lo tanto puedo calcular el gasto. Lo calculamos aquí en esta celda, es el gasto, el volumen entre el tiempo, y el tiempo lo estoy pasando, tengo de dato 10 minutos y lo estoy pasando a segundos. Por lo tanto, el gasto que está circulando por ese conducto, tanto por 1 como por 2, es igual a 33 litros, un poquito más de 33 litros. Bueno, entonces conocemos el gasto. En estas celdas voy a colocar la información que conozco. Voy a trabajar nada más con el tubo 1 y con el tubo 2. El tubo 3 pues todavía no
se considera porque esta válvula está cerrado, es decir, no hay flujo en esta dirección. Y tenemos lo siguiente. Voy a iniciar, bueno, estos son datos, la longitud y la rugosidad son datos. Voy a iniciar proponiendo un valor del diámetro, por ejemplo 20 centímetros. Entonces con 20 centímetros el diámetro del tubo 1 es igual al diámetro del tubo 2. Aquí lo tenemos indicado, ¿sí? Proponiendo el diámetro, voy a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, recuerden que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, o también 4 veces el gasto entre pi por diámetro por la viscosidad. Y eso es lo que tenemos expresada, ¿sí? en esta celda. ¿Sí? 4 veces el gasto entre pi por diámetro, ¿sí? por la viscosidad. Y bueno, en este caso tiene la misma magnitud en el tubo 2, dado que el diámetro es el mismo, tiene la misma magnitud y la rugosidad y tanto la viscosidad, perdón, más bien la viscosidad, tienen el mismo valor. Es el mismo fluido que está circulando aquí, que en este caso es agua. ¿Sí? Bueno, enseguida calculamos el factor de fricción. Podría calcular el factor de fricción con esta ecuación, dado que conozco el número de Reynolds y la rugosidad, o también con la ecuación de Swamey-Hain que tengo acá. En este caso voy a utilizar por facilidad esta ecuación. ¿Sí? Da prácticamente el mismo resultado, muy poco la diferencia. Entonces voy a utilizar esta ecuación y ese cálculo lo hago precisamente en esta celda. Calculo el factor de fricción, conocido, la rugosidad absoluta y el número de Reynolds. ¿Sí? Aquí lo tenemos y vale 0.021. Son las mismas características tanto de Reynolds como de rugosidad y de diámetro para el tubo 2, por lo tanto tiene la misma magnitud. Aquí podría considerar un solo tramo, ¿sí? O sea, sumar esta longitud que son 800 metros y esta longitud de 20 metros. Aquí lo hago por separado, pero lo pueden hacer en forma conjunta. Calculamos A lo calculo con esta ecuación, 8 veces F por L por pi entre pi cuadrada de a la quinta por G, para tanto el tubo 1 como para el tubo 2. Aquí en estas celdas hacemos ese cálculo, 8 veces el factor de fricción por la longitud entre pi cuadrada de a la quinta por G. Y finalmente voy a calcular la pérdida, que es el valor de A por el gasto elevado a la N. El gasto en este caso es elevado al cuadrado porque N vale 2. Entonces tenemos la pérdida del tubo 1 y la pérdida del tubo 2. ¿Sí? Sumo esas dos pérdidas, en este caso 4.85 y 0.12, y resulta que la pérdida es igual, aquí tengo la suma, es precisamente 4.97. ¿Sí? ¿Cuál es mi energía que yo dispongo para utilizar desde A hasta B? Pues es precisamente H. ¿Sí? Esa es la energía. Pero yo tengo que llegar con una carga de velocidades. Entonces voy a hacer el primer procedimiento sin considerar la carga de velocidades, asumiendo que este término es pequeño, que tiende a cero. ¿Sí? Para este gasto, inclusive pues lo puedo determinar. Aquí está. ¿Sí? Como conozco el gasto, determino la carga de velocidades, obviamente en función de este diámetro que propuse, y en este caso tengo 0.057. Entonces realmente las pérdidas o la energía disponible para, en este caso sería de 19.943, porque le estoy restando la carga de velocidades. Bueno, entonces estoy teniendo una pérdida de energía o pérdidas por fricción de 4.97, cuando en realidad pues yo puedo casi gastarme los 20 metros en pérdidas por fricción. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. ¿Sí? Voy a, sin considerar, y vamos a hacer lo siguiente. La diferencia entre lo que tengo y lo que realmente estoy gastando, ¿sí? Pues es esto, 14.97. Entonces nos vamos aquí en la parte de donde dice datos, vamos a buscar
un objetivo, que esa celda sea cero, o sea, es decir, las pérdidas sean igual a la energía disponible, modificándome precisamente lo que propuse para arrancar la solución del ejercicio, que en este caso es el diámetro. Entonces aceptamos, ¿sí? Y hace el cálculo. Entonces realmente el diámetro que requiero para generar esa pérdida, ¿sí?, es de 0.153, ¿sí?, es decir, 15.3 centímetros de diámetro. Entonces ya tengo ahí resuelto el ejercicio. Esto es, si ustedes observan aquí, bueno, sí estoy considerando la carga de velocidades, aquí lo involucré, entonces realmente lo que tengo de pérdidas de energía estoy considerando que es de 19.83. Entonces aquí sí, en este procedimiento estoy considerando la carga de velocidades que se tiene en la salida de B, que es de 0.668. Esta es la carga de velocidades. Entonces las pérdidas, la suma de las dos pérdidas es de 19.83. Pero este ejercicio también lo podemos resolver de la siguiente manera. Aquí tengo la ecuación de Darcy, ¿sí?, y aquí tengo la ecuación de Colibro para calcular F. Por supuesto, esta ecuación me permite calcular el número de Reynolds. Entonces, entre estas dos ecuaciones hago un poco de álgebra, o bueno, hago los procedimientos algebraicos para despejar el diámetro y obtengo esta ecuación, o se obtiene esta ecuación. Entonces, en forma directa se puede calcular el diámetro, pero aquí sí estoy considerando que las pérdidas por fricción en este caso, pues son las pérdidas, es igual a la energía total disponible, es decir, igual a 20. Y ese cálculo precisamente lo hago en esta celda. Es esa ecuación que he cargado, aquí está, ¿sí?, 0.66, epsilon elevado a la 1.25 y bueno, todo el desarrollo de esta ecuación, ¿sí?, y resulta que tenemos un diámetro de 158 metros, es decir, 15.8 centímetros. Muy parecido a esto, nada más que en este proceso hacemos un proceso iterativo. En este caso no, sustituimos directamente los valores y llegamos a la solución. Es muy parecido en cuestiones prácticas, se puede utilizar esta ecuación, dado que en esta ecuación no se está considerando la carga de velocidades de la salida, ¿sí? Por eso es diferente. Bueno, entonces hemos resuelto el inciso A, ¿sí?, donde determinamos el diámetro. Ahora vamos a resolver el inciso B, donde nos piden que calculemos el tiempo, ¿sí? Dice, calcular el tiempo que se requiere para llenar cada vagón si se abre dicha válvula. O sea, ahora esta válvula de la tubería 3 o del tubo 3 se abre, entonces ahora hay que llenar estos dos vagones. Vamos a dejar el mismo diámetro que hemos obtenido, entonces yo lo que hago es copiar estos datos aquí y empezamos el inciso B. Entonces tengo la longitud, ahora sí voy a involucrar el tubo 3. La rugosidad pues es el mismo para los tres tubos, es el mismo material, y ahora tenemos el diámetro. Entonces, ¿cómo voy a arrancar resolviendo este ejercicio? Pues bueno, primero lo que hago es precisamente proponer un valor de la energía en C, ¿sí?, la energía aquí, ¿sí? Conociendo la energía en C, puedo tener diferencias de energías, considerando que, otra vez de nuevo aquí, que la carga de velocidades en la salida es muy pequeña, es decir, aquí tendría energía prácticamente cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque Z vale 0, está descargando a la atmósfera, la carga de presiones sería 0, la carga de velocidades no vale 0, pero puedo iniciar considerando que el término de la carga de velocidades es muy pequeño, es decir, tiende a 0, y es lo que hacemos aquí. Entonces propongo, por ejemplo, una energía en C de 15 metros, ¿sí? Entonces al proponer una energía de 15 metros aquí en C, ¿sí?, diferencia de energías entre A y C, tengo las pérdidas del tramo 1, diferencias de energías entre C y B, tengo las pérdidas del tramo 2 o del tubo 2,
y así sucesivamente para el caso del tubo 3, diferencia de energías, tengo las pérdidas del tubo 3. Eso es lo que hacemos enseguida. Y pues, en estas celdas obtenemos las pérdidas. Estoy considerando que las energías, tanto en B como en D, son cero. En realidad no lo son. Tenemos una carga de velocidades. Y con esta ecuación, que es de nuevo otra vez la combinación entre esta y esta, se puede obtener esta ecuación haciendo álgebra. Y entonces el gasto de cada uno de los tramos o de los tubos se determina con esta ecuación, donde pues conozco la pérdida, la longitud de cada tramo, la rugosidad y obviamente el valor de la viscosidad y epsilon. Entonces calculamos el gasto del tubo 1, el gasto del tubo 2, el gasto del tubo 3, y aquí tengo pues las cargas de velocidad respectivas en cada uno de los tramos. Ok, aquí que tengo que cumplir. Tengo que cumplir que el gasto de 2 más 3 debe ser igual a 1. ¿Sí? Es decir, si sumo este gasto más este gasto, debe de ser igual a este. En realidad, pues aquí nos está cumpliendo al proponer esa energía, porque la suma de los dos gastos tengo que es 0.283, en cambio el gasto del tubo 1 es de 0.17, es decir, acá tengo 17 litros y acá tengo 282 litros. Entonces nos está cumpliendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Pues precisamente lo que voy a hacer es esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia entre estos dos, entre la suma de estos dos gastos, ¿sí? Debe ser igual a 0. ¿Sí? Esa diferencia entre la suma de estos dos gastos y de la del tubo 1 debe ser igual a 0. Es decir, este más este debe ser igual a este. Esa es la condición. Y nos venimos aquí y esa parte, buscamos aquí análisis de objetivo. Esa celda debe ser igual a 0, la diferencia debe ser igual a 0, modificándome la energía en C. Entonces le damos a aceptar, hace el cálculo y ya me dice que con una energía en C de 23 centímetros se cumple esa condición. ¿Sí? Entonces ya tenemos los gastos que están circulando por el tubo 1, por el tubo 2 y por el tubo 3. Observamos que la suma de estos dos gastos prácticamente es igual a la del tubo 1. Se está cumpliendo nuestra condición, que es precisamente la condición de continuidad. Y aquí tengo las cargas de velocidades. Las que me interesan son las del tubo 2 y la del tubo 3, pero precisamente son pequeñas, ¿sí? Son de 7 centímetros, casi 8 y 2 centímetros. ¿Sí? Entonces lo que hacemos enseguida, ahí podríamos dejar el cálculo sin considerar las cargas de velocidades y entonces podríamos determinar en cuánto tiempo se está llenando los vagones. Aquí tengo los gastos, ¿sí? Aquí tengo los tiempos en segundos y aquí tengo los minutos. Entonces recordemos que el gasto es igual a volumen entre tiempo, entonces ahora lo que me interesa es despejar el tiempo. Entonces voy a tener que el tiempo va a ser igual a volumen entre el gasto. Y aquí tengo que el primer vagón, ¿sí? O la que está siendo llenado por el tubo 2, se duran 909 segundos, es decir, 15.15 minutos. Y para el tubo o el siguiente vagón que está siendo llenado por el tubo 3 se utilizan 30.30 minutos. Algo aquí muy importante. En el momento en el que se llena, digamos, el primer vagón, el que está aquí, o sea, es B, ¿sí? En ese momento pues se cierra esa válvula, si no se estaría tirando. Entonces todo el flujo pues ya iría al siguiente vagón, es decir, en este tiempo de los 15.15 minutos se llenó el primero y llevo un volumen de 20, más bien de 10 metros cúbicos en el segundo vagón. Es decir, el tiempo que tardaría siempre y cuando el vagón 1 seguiría, o en el vagón 1 seguiría llegando el mismo gasto,
tardaría para llenar el segundo vagón 30.30 minutos, es decir, prácticamente lo doble. Pero como este ya se llenó, entonces voy a durar menos. Ese análisis no lo estoy presentando aquí, pero tendría que considerarse porque esta tubería se cierra, si no pues empezaría a derramarse aquí. Sí, entonces todo el flujo ya se iría hacia este vagón y en vez de durar los 30.30 minutos, ¿sí? Duraría menos. Bueno, eso es sin considerar la carga de velocidades en la salida. Bueno, ahora voy a considerar las cargas de velocidades, es decir, voy a las energías en B y D, o sea, aquí en B y D no valen cero, sino vale la carga de velocidad de salida. Entonces estoy aquí indicándoles, pues hago el mismo procedimiento que acá, nada más que ahora en vez de ser energía en B y en D cero, pues estoy colocando la carga de velocidades. Y como esto está vinculado a este cálculo, entonces todo lo demás es el mismo procedimiento. Lo que hacemos aquí es buscar precisamente la función objetivo, que este término sea cero, igual como lo hicimos acá. Pero ahora lo que estoy involucrando, la diferencia es más bien, es involucrar la energía de salida o la energía cinética, que es la carga de velocidades, tanto en B como en D. Entonces hacemos el procedimiento, nos vamos a datos, buscar objetivo. Esta celda debe ser igual a 0, moviéndome esto que he propuesto acá. Cambian muy poco los gastos, pero sí cambian. Tengo 21 y 12. Es decir, el vagón 1 se llenaría, o el vagón B se llenaría en 15.87 minutos y el vagón D, ¿sí?, se llenaría en 27.78. ¿Sí? Es este vagón, considerando que el gasto sigue fluyendo con la misma cantidad hacia B, porque en el momento en que se llena, pues podría cerrar aquí y entonces todo el gasto iría hacia D y el tiempo se reduciría, el tiempo de llenado. Bueno, hemos concluido este ejercicio. Hasta la próxima.